송주감을 함께 보겠습니다. Carta de Simón. 2018 몽산포 Invitación al avivamiento de verano Monsanpo 2018. 지난 반세기 동안 우리 교회는 Por los 50 años, nuestra iglesia ha tenido el avivamiento de Berea y cada uno de nosotros con deseo hemos participado en ello. Aunque es un corto tiempo, cada uno de nosotros hemos verdaderamente entrenado nuestro corazón para poder participar en ello, para verdaderamente tener una verdadera y una mejor vida de fe. Pero por eso siempre he participado y he buscado también en Gangwon-do y en otros lugares para poder tener nuestro avivamiento. Y todos juntos hemos verdaderamente participado en cada uno de esos avivamientos para poder realizarlo. Pero para poder verdaderamente quitar toda incomunidad, hemos construido el Monsanpo, el lugar para poder tener nuestro avivamiento. Y esto ya ha pasado más de 15 años. El Songnawon en Monsanpo es un gran regalo que nos ha dado Dios a nosotros. Y por eso nosotros, para tener una vida de fe fuerte, hemos venido cada día, cada verano para tener nuestro avivamiento. Pero yo verdaderamente, para las personas que no pueden participar y no pueden venir hasta Monsanpo, las fechas del avivamiento es en julio 24 hasta julio 27 y también el segundo es desde el julio 30 hasta el agosto 2. Nosotros en estos dos lugares, en estos dos tiempos, hemos tenido nuestro avivamiento y hemos tenido una gran gracia del Señor. Nosotros verdaderamente necesitamos recibir la gracia del Señor sin parar. Él es aquel que todo lo hace, lo llena en todo. Y yo espero que todos ustedes puedan venir a participar y verdaderamente puedan recibir la gracia que Dios tiene para nuestra iglesia. El hecho de que nosotros tenemos recibir la gracia del Señor solamente es algo que mi espíritu puede recibir. Por eso, por medio del título, volvamos a la palabra del Señor. Vamos a tener ese avivamiento. Si aunque nosotros recibimos la gracia, tenemos que seguir a recibir la gracia y tenemos que tener dentro de mí, tiene que correr el río de agua viva. Y esto es verdaderamente los dones que el Espíritu Santo y todo santo tiene que recibir. Nosotros tenemos que recibir la gracia del Señor. Judas Iscariotes, aunque estuvo delante del Señor, pero él no escuchó, aunque haya escuchado la palabra de la gracia del Señor, él verdaderamente vendió a Jesús teniendo los pensamientos del diablo. Si uno verdaderamente, aunque esté yendo a la iglesia y atendiendo a la iglesia, pero si no recibe la gracia, esto no es. Todo esto es en vano. Por favor, que eso, hermanos, amemos a nuestra iglesia y verdaderamente todos juntos esforcémonos para poder revivir a nuestra iglesia. Espero y los invito a cada uno de ustedes. Gracias. El obispo mayor Kim Ki-dong. 하나님의 말씀을 보겠습니다. Vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, Malaquías 3, desde el 7 hasta el 12. La palabra de Dios, Malaquías 3, desde el 7 hasta el 12. Vamos a leer intercalado. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volved a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al Olfalí y allí alimentad mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será fértil, dice Jehová de los ejércitos todos juntos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. 너희 밭에 포도나무의 과실로 기한전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 열방이 너희를 복되다 하리라. 만군의 여호와의 말이니라. Amén. 시간 하나님 말씀 En esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, vamos a orar delante a Dios para que nosotros, verdaderamente al escuchar la palabra por medio del obispo mayor, para que Él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra, y para que nosotros al recibir esta palabra podamos tener la inspiración, vamos a orar todos juntos. 이 시간 우리 하나님께서 정말 역사하시는 시간, 하나님의 영원하신 우리 하나님의 말씀을 주시는 시간에 우리 모두가 겸손히 하나님의 말씀을 듣고 또 이같이 우리 심령에 새기고 이같이 그 말씀으로 인하여 우리 생명력이 솟아나고 이같이 실천하기 원합니다. 귀한 시간 주셨사오니 하나님 도와주시고 우리 하나님의 모든 품으신 뜻을 온전히 우리에게 마음껏 또 선포해 주시기를 간절히 원합니다. 세우신 종을 감동하셔서 하나님의 뜻을 선포하는 데 불편함이 없도록 건강을 지원하여 주시고 또한 많은 영감을 지원하여 주시고 하나님의 선포하심이 모두 우리에게 받을 수 있도록 우리에게 영감을 허락하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo que tú nos has llamado por medio del Espíritu Santo, te queremos dar gracias porque podemos venir a escuchar tu palabra. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, que ellos no escuchen la palabra de hombre, sino palabra del Espíritu Santo. Abre sus oídos. Padre, unge los labios de tu siervo. Ayuda, Señor, para que él solamente pueda hablar por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Volvamos a Dios. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Vamos a leer todos juntos. Dios es el Creador. Él creó toda la creación por su Hijo y tomó al Hijo como heredero de todas las cosas. Por lo tanto, como la higuera no tuvo fruto cuando Jesús lo necesitó, le reprocha y seca desde su raíz. Él vino al mundo a derramar su sangre y descendió y ascendió al cielo luego de resucitar. En su segunda venida el mundo y el Hades desaparecerán. Esto es porque luego de que el Hijo haya terminado con su obra, este mundo ya no tiene la razón de seguir existiendo. Por lo tanto, antes de que la obra del Hijo termine, tenemos que volver a Él. Dios espera al hombre diciendo, volvaos a mí, pero como no vuelven a Él, el mundo recibe la maldición. El diezmo es testimonio de volver a Dios. Solo por medio del Espíritu Santo podemos volver a Él. Volvamos a Dios, entreguemos a Dios lo que es de Él y volvamos. El no regresar a Dios es maldición. Como el diezmo y el voto de ofrenda son de Él, lo que es de Dios tiene que ser guardado en su granero. El adueñarse de lo que es de Dios es robar. Como el Espíritu es de Él, tenemos que volver a Él. Las riquezas también son suyas, por lo cual tienen que ser devueltas. Las personas del Espíritu Santo ciertamente volverán a Él. Nuestra esperanza es la resurrección y la vida eterna. En el último día todos volverán a Dios. Por lo tanto, demostremos nuestra fe a Dios. 반드시 그에게로 돌아간다. 우리의 소망은 부활이요 영생이다. 그때는 모두가 그에게로 돌아갈 것이다. 그러므로 믿음을 보이자. Amén. 하나님은 조물주이십니다. Dios es el creador. O sea, ¿qué significa esto? Que Él es dueño de todas las cosas. 하늘과 우주와 Él verdaderamente creó el cielo, toda la creación. 이는
아들을 위하여 Pero de esto, ¿para qué fue? Para su hijo, para tomar a su hijo como heredero. 위하여 Y por él verdaderamente creó toda la creación y los cielos, todo. 예수께서 예루살렘에 들어가실 Por eso Jesús al entrar en Jerusalén, él cuando vio la higuera, 내가 먹을 것이 있을까? pero él para ver si él tenía algo que pueda comer de esa higuera, como él no vio que no tenía ningún fruto, él verdaderamente secó a ese árbol desde su raíz hasta 주님이 sus hojas. Pero la verdad es que Dios, cuando verdaderamente necesita algo, cuando el Señor verdaderamente necesita cualquier cosa, 사용하시기 위하여 지으신 todas las cosas tienen que se fueron creadas para Él. Pero verdaderamente, si no son creadas por Él, no tienen, pues no tienen todo esto, sería en vano. 주님이 De la misma forma, el universo, 그의 교회를 아직 세상에 두시고 para verdaderamente Él puso, 부흥시키시고 양육하시고 creó la iglesia y verdaderamente hizo para que verdaderamente la iglesia pudiera crecer y verdaderamente para que pueda tener frutos. 마침내 그가 오셔서 그 일을 Pero verdaderamente luego el Señor vino y verdaderamente Él cumplió todo su obra. Y luego de que Él cumple toda su obra, todo este mundo desaparecerá. Todo este mundo desaparecerá. Queridos hermanos, 이 아브라함의 신앙이 무엇인지 아십니까? ¿saben ustedes cuál es la fe de Abraham? Ustedes ya les he dicho anteriormente. Abraham, 하나님이 나의 하나님이시라면 나의 주인이시다. él confesó, si Dios es verdaderamente mi Dios, entonces Él tiene que ser mi dueño. Pero la verdad es que los ídolos ni que pueden ver, ni siquiera pueden escuchar. Ellos no son nada. 하나님이시라면 Pero entonces Abraham dijo, si este verdaderamente es Dios, entonces tiene que ser mi dueño. El dueño verdaderamente tiene que ordenarme. Cuando me diga, ven, vaya, esto tiene que darme el mandamiento. Él este es mi dueño, tiene que ser mi dueño. Por eso Abraham, verdaderamente, él confesó delante de Dios, 신앙입니다. Señor, y esta es su confesión de su fe. O sea, mi Señor. 나의 Él llamó a Dios 하늘에 계신 나의 como si fuera mí, como su Señor. 그래서 그는 주인에게 아주 오직 복종하는 Por eso Abraham verdaderamente, él fue obediente completamente a su dueño. Él verdaderamente obedeció cada uno de los mandamientos de Dios. Esta es la fe de Abraham. 기독교는 Queridos hermanos, el cristianismo siempre dice que son descendientes de Abraham, o sea, son los descendientes de la fe de Abraham, o sea, que han recibido los genes de esa fe. Pero entonces, ¿cuál es nuestra fe? Es creer y es confesar de que Jesús es mi Señor. 나의 주인이시라고 하는 것. Es confesar de que Jesús es mi Señor. 나의 주이시여. Mi Señor. 그 종은 Nosotros siendo siervos del Señor, verdaderamente tiene que ser fiel ante Él. 봅시다. Nosotros miremos ahora la Biblia, Proverbios, 잠언서 Proverbios 24, 13절을 한번 읽어보세요. 13. 주종간에 주인과 종의 Está hablando sobre la relación entre el siervo y el dueño. 다지. Vamos a leer todos juntos. Come, hijo mío, de la miel. Va otra vez, Proverbios 24, 13. Vamos a leer todos. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el pan que es dulce en tu paladar. 어디 읽리는가? 자, 죄송합니다. Perdón. 24장이 아니라 5장입니다. Perdón, es Proverbios 25.
같이 25:13. Como frío de nieve en tiempo de la sierva, así como el mensajero de fiel y de los que lo envía, pues alma de tu Señor refrigerio. 수수한 날에 Por eso está hablando sobre en el tiempo de la siega, en que verdaderamente está haciendo tanto pues calor. Pero entonces es lo mismo que darle al Señor pues ese agua, pues ese agua que es de hielo, que verdaderamente refresca. Está hablando de esta forma. Así el mensajero que es fiel, verdaderamente es igual que como ese frío de nieve en el tiempo de la siega. 시원하게 하느니라. Pues el alma de su dueño da refrigerio. 우리가 아브라함 Queridos hermanos, nosotros 우리가 가졌다. verdaderamente hemos obtenido la fe de Abraham. 나무나 이 사람 만든 우상을 Verdaderamente, Él no tomó a los ídolos que fueron creados por las manos de los hombres, sino que Él verdaderamente, Él tomó a Dios como el Dios vivo, como su dueño, que verdaderamente tiene que saber si le obedece. Y verdaderamente confiesa que, este es mi dueño, y por eso obedece completamente a Él. 첫째로 Por eso, 주인은 만물을 다 verdaderamente mi dueño. Entonces, ¿qué fue lo que Él dijo? Él tiene que, si es mi dueño, si es verdaderamente Dios, tiene que ser el creador de toda la creación. Tiene que ser el creador. 그러므로 내가 이 세상에서 Por eso, el hecho de que yo he vivido en este mundo es por medio de la lluvia que Dios me ha dado, que es por medio del agua que Dios me ha dado, que es por el viento, por la tierra, por todo lo que Dios me ha dado. 내가 먹고 산다. Por eso yo vivo por medio de todas las cosas que Dios me ha dado. Yo verdaderamente no vivo por mí mismo, sino que todo lo que Dios ha creado, yo vivo por medio de ello. 그러므로 내가 소유하고 있는 것은 Por eso todo lo que yo he verdaderamente tenido y proveen es solamente algo que Dios me ha dado, que es algo que yo te he tomado prestado de Dios y lo estoy usando. 그러므로 내가 하나님 앞에 Por eso yo verdaderamente 이를 고백하고 tengo que confesar esto 정가리라. y tengo que devolver al Señor. Y por eso Él da el diezmo. Esto es lo que Abraham pues tuvo en su corazón. 내 모든 것 다 하나님 것이기 때문에 Por eso como todo es de Dios, 농사들도 aunque yo vaya y cultive algo, todo tengo que entregarlo todo de Dios, 100%, porque es de Dios. Pero Él que fue que yo voy a tomar el 90% de ello y voy a dar el 10% a Dios. 이 모든 것이 하나님의 Y verdaderamente, por medio de esto, voy a confesar de que todo esto es de Dios. 아브라함의 믿음이 Esta es la fe de Abraham. 어떤 사람은 Algunas personas 우리 교회에서 목사하다가 que fueron pastores en nuestra iglesia y pues fueron a los Estados Unidos para poder pues estudiar. Pero luego escuchó una de las prédicas y dijo que el diezmo era pues del Antiguo Testamento, que verdaderamente era de la ley de Moisés 레위자서는 y que era algo dado para los levitas. 제사장이 Y fuera ahí como tiene que salir un descendiente de los levitas para poder entregar esto. Pero como ya ha venido el sumo sacerdote, ya no hay necesidad de que dar el diezmo. El diezmo solamente es del Antiguo Testamento. Y así fue como pues predicaron allá. 인터넷 통해서 막 Y verdaderamente por medio del internet, pues verdaderamente entregaron pues y verdaderamente insultaron a las iglesias que pues enfatizaban en el diezmo. Vamos ahora, vamos a leer la Biblia, Hebreos 7, vamos a confirmar si verdaderamente es de si el diezmo es de si es así. Hebreos 7. 우리 성경을 잘 아셔야 Por favor, tenemos que conocer bien la Biblia.
1절부터 보시면은 Vamos a leer, si vemos desde el 1, está hablando sobre porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y los bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni de fin, sino que hecho semejante a Dios y permanece sacerdote para siempre. O sea, está hablando sobre verdaderamente esta parábola de Jesús. Consciente pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, patriota de Dios, diezmó del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibe sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya generación no es contada de entre ellos, tomó Abraham los discípulos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. 또 여기는 죽은 자 Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, por ahí uno de quien se da testimonio de que ve. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también a Leví, que recibe los diezmos, porque aun estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec salió de encuentro. O sea, ¿qué significa esto? 우리는 율법이라는 것은 모세 율법이라고 그러죠. Cuando nosotros hablamos sobre la ley, pensamos en la ley de Moisés, de que comienza por medio de Moisés. Si nosotros vemos en Juan 1:17 que dice que la ley viene por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia viene por Jesucristo. Así es, la ley viene de Moisés. Pero la verdad, Jesucristo, por medio de la cruz, Él ya abrogó la ley. 11조는 Pero el diezmo 율법이 아닙니다. no es la ley. 율법이 아니에요. No es la ley. 사람들은 율법 중에 Las personas, 피하여 cuando hablan de que la ley, cuando habla sobre la ley, hay algunas que el Señor, que verdaderamente ha abrogado y se han desaparecido, pero hay algunas que verdaderamente siguen en este momento. Hay algunas leyes que todavía siguen, los mandamientos que siguen activos en este momento. Por ejemplo, si nosotros vemos a los sacerdotes, 서로 염소 que verdaderamente ellos 잡아서 드리는 tomaban a las ovejas y a las palomas para entregar el sacrificio, pero todos estos ya han sido abrogados. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha venido y ha derramado su sangre. 하나님을 Sin embargo, pero en la forma en que nosotros servimos a Dios, son cosas que eso son leyes que no han sido 율법이 abrogadas. ¿Qué fue lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que es la ley, que con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas, que con todo nuestro corazón amemos a Dios, que esta es verdaderamente el fundamento de la ley. De la misma forma, nosotros así, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con nuestro corazón, tenemos que amar a Dios, pero así tenemos que orar a nuestro prójimo. 율법 이전부터 아브라함 Por favor, esto de cómo amar a Dios es algo, y el diezmo estuvo antes de Moisés, estuvo desde Abraham, en el cual Abraham entregó, dándole al Dios que él amó, al dueño que amó. Por eso hasta Abraham entregó el diezmo. Dios, pero Abraham verdaderamente era un hombre que estuvo antes, 300 años antes de Moisés, que verdaderamente en ese momento él ya estaba entregando el diezmo a Dios. 그리고 그때 이 율법 아래서 Y también las personas que estaban dentro de la ley de Moisés entregaban el diezmo por medio de los levitas, pero aunque ahora ya haya terminado con ello. 아니한 Pero verdaderamente, las personas que no tuvo ninguna relación con Moisés, entregó el diezmo a Melquisedec y también recibió la bendición de él, aunque no tenía ninguna relación con él.
수백 년 전부터 Por 아브라함 la verdad es que Abraham, mucho más antes de Moisés, que verdaderamente comenzó y entregó el diezmo. 18장에 야곱이 Y también su hijo Isaac también entregó la ofrenda, el diezmo ante Dios. 꿈을 Y también si nosotros vemos en Génesis, 속에 사다리로 타고 오르락내리락 podemos encontrar de que Jacob también verdaderamente, él vio en sus sueños cuando estaba durmiendo, de que subía y venían los ángeles desde el cielo y de arriba a abajo. Y entonces, ¿qué fue lo que él dijo? 드리겠습니다. ¿Qué fue lo que él prometió? Yo ciertamente entregaré el diezmo. Dios, voy a volver a Dios. Y él entregó el diezmo a Dios. 율법과 관계없어요. Esto no tiene el diezmo no tiene ninguna relación con la ley. Esto fue algo que ya estaba pasando desde mucho más antes de que Moisés. 받고 Pero luego cuando Moisés recibió la ley, recibió en el monte Sinaí, y entonces así fue como ordenó al pueblo de Israel para que vivieran. 그러나 11조는 Pero el diezmo es algo eterno. 예수 앞에 문둥이들이 와서 También cuando los leprosos venían delante a Jesús para ser pues sanados, ¿qué fue lo que él dijo? Cuando le fue a otras personas al sanar, ¿qué fue lo que les dijo? Ustedes no pequen más para que ustedes no tengan una gran mayor pues enfermedad. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice en Mateo 4, capítulo 4? Que le dijo a los leprosos al ser sanados: tú ve directamente al templo y entrega la ofrenda que Moisés te ha ordenado a los sacerdotes. 받은 것을 증거하라. Y verdaderamente testifica el hecho de que tú fuiste sanado. 또 마태복음 24장 23절에만 Y también que nos dice en Mateo 14, que fue lo que dijo a los fariseos y a los saduceos: tú verdaderamente has entregado el diezmo, pero tú verdaderamente has votado la gracia, 사랑을 버렸고 el amor de Dios y la fe de Dios. Así fue como le dijo: 행하여 하리라. como tú has votado la gracia, el amor y la fe, tú verdaderamente, o sea, Jesús enfatizó el hecho de que diezmara. 요한복음 13장 Y también que nos dice en Juan 16:1, que fue lo que Jesús dijo, cuando Jesús verdaderamente amó a sus discípulos hasta el final. 마귀가 Pero verdaderamente, Juan Iscariote, el diablo ya había entregado, ya había puesto en su corazón el hecho de vender a Jesús. 생각이 들었어요. O sea, ya tuvo ese pensamiento en él. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que verdaderamente para él hubiera sido mejor. Verdaderamente él robó la ofrenda de Dios. O sea, él ya en sus pensamientos ya tenía el hecho de vender a Dios, a Jesús. Pero si verdaderamente, si dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestro corazón, pero si decimos: yo debería pues ahorrar el dinero para entregárselo a Dios. Pero si verdaderamente, si decimos estas palabras sin ningún pensamiento, pues solo por decirlo, eso verdaderamente 얼마가 되니라 그랬어요. será un voto que nosotros tenemos que entregar a Dios. Esto se convertirá en un voto especial que te vamos a entregar a Dios. Si nosotros vimos a Ananías y Zafira, si verdaderamente ellos, ¿qué fue lo que dijeron? De esta tierra que nosotros tenemos, verdaderamente deberíamos venderlo y entregarlo a Dios. Pero lo vendieron. Pero entonces recibieron mucho más dinero de lo que ellos habían pensado. Y ellos tomaron un poco de ese dinero. Pero cuando vinieron a entregar delante de Dios, ¿qué fue lo que Pedro les dijo? Tú, ¿cómo te atreves a engañar a Dios? En ese mismo instante ellos murieron. 부인이 잠시 왔습니다. Y luego vino la esposa de 사실을 말하라. pero entonces dijo: dinos la verdad, dijo Pedro. 이게 사실입니다. Esa es la verdad, yo vine a entregar todo. Pero entonces que tú fuiste igual a tu esposo, ¿cómo te atreves a engañar y a tentar al Espíritu Santo? 혼이 떠나버린 Y en ese mismo instante, el Espíritu salió de él y murió.
시험들만 Por favor, en el momento en que es tentado, verdaderamente no puede aceptar lo que es de Dios. Ya dentro de su corazón, verdaderamente ya está robando lo que ya han dado el voto especial a Dios. O sea, ese pensamiento, de la misma forma como ya han pensado, de vender a Dios, que esos pensamientos en el que comienza a negar a Dios, que tienen esos pensamientos en contra de Dios, verdaderamente ya están robando a Dios. Ya han tenido ese corazón de robar a Dios lo que ustedes han prometido delante de Dios. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Ese es el diablo. 의 최후가 어떻게 될 것인가? Entonces, ¿qué va a pasar con los que pertenecen al diablo y al diablo? 그래서 여러분 Por favor, queridos hermanos, cuando ustedes están llenos de la gracia y han recibido la bendición de Dios, como nosotros vemos en Proverbios 25, como hemos leído, son fieles. 성된 종은 Y como este fiel siervo verdaderamente, en el día en que verdaderamente, 땀 흘리는 en la siega, cuando verdaderamente el dueño está verdaderamente cansado, traen ese agua con hielo. Y cuando el dueño toma de ese agua de hielo, verdaderamente se refresca con eso. 당신들의 신앙생활이 Cada uno de ustedes, sus vidas de fe, verdaderamente dentro de ustedes, con medio de su fe, tienen que hacerlo. Tienen que refrescar al Señor. 예수와 Pero en esos momentos en que ustedes, su relación con el Señor, que ha sido cortada y verdaderamente han sido tentados, verdaderamente comienzan a robar esa ofrenda que ustedes han prometido al Señor. 작년에 Queridos hermanos, también el problema que nosotros tuvimos el año pasado. 헌금 보이콧도 운동을 Ellos verdaderamente, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Que ya han sido tentados. Ellos pidieron la ofrenda que ellos habían ofrendado a Dios. 거기다 자기들이 Y también ellos, ¿qué fue lo que trajeran sus ofrendas a uno? 힘으로 씁니다. Y luego ellos dijeron que ellos iban a usar esa ofrenda como ellos quisieron. 우리 또 잠언서 Si nosotros también vemos en Proverbios, vamos a leer todos juntos ahora, Proverbios 20, 25. 잠언서 20장 25절 Proverbios 20, 25 vamos a leer pues todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de congregación y después de hacerlo reflexionar. 그것이 함부로 Por favor, que les dice eso, que sin ningún pensamiento, sin ninguna voluntad, no den voto delante de Dios. Hay unas personas que dicen, pues mi negocio me ha ido bien, he recibido la bendición. Como si, todo eso pues lo voy a usar para poder hacer una iglesia y pues verdaderamente por la iglesia. Yo verdaderamente he escuchado mucho de estas palabras, pues de varios santos, pero no hay muchos que han verdaderamente tomado esto en obra, en acción. Pero la verdad hemos visto que muchos de ellos, sus negocios luego son destruidos. ¿Pero por qué es esto? 23장 Vamos a leer Levíticos 24, 신명기 23장 Levíticos 23, Levíticos 23, 신명기 23장 21절 21. Hasta el 24, y concedió en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos seréis, estatuto perpetuo en donde quieras que habéis en vuestra generación. Cuando seréis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni ciega de tu siervo, para el hombre y para el extranjero de la tierra. Yo Jehová tu Dios, y habló Jehová de Moisés diciendo, habla a los hijos. Que dice que verdaderamente que entregaran como según esa obra que ustedes han dicho será entregada delante de Dios. Eso es algo que el Señor vamos a leer ahora otra vez Eclesiastes 5, luego de Proverbios, Eclesiastes 5,
4 y 5. Vamos a leer Eclesiastes 5. 시작. 4 y 5, cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es el que no prometas y no cumplas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? 이렇게 마음으로 함부로 해도 Que nos está diciendo que nosotros al venimos delante del Señor. 것을 말하는 거예요. Está hablando del diezmo, es algo que nosotros entregamos del Señor. Y nuestras ofrendas es lo que nosotros damos como nosotros queremos. El diezmo es nuestra fe, es el hecho de confesar de que Dios es mi Señor. 내가 사는 것은 Y que verdaderamente es que está confesando de que yo vivo por medio de Dios. 그것을 내가 운영하는 것이다. Es que yo sigo siguiendo lo que Dios nos ha hecho a nosotros. 바로 그래서 Y por eso nosotros estamos entregando el 10% de lo que es Dios. Aunque deberíamos entregar todo, el 100%. Pero Dios nos ha permitido usar ese 90%. Y así, por eso nosotros entregamos ese 10% a Dios. Y estamos confesando por medio de esto que Dios es nuestro Señor. 뭐라고 했습니까? Y como nosotros hemos leído en Malaquías 3, que nos dice, vuelvan, cuando el Señor dice, vuelvan a mí. Pero entonces, ¿cómo nosotros no volvimos a ti? Pero entonces, ¿qué hemos robado? Han robado de mí. Y entonces ellos dijeron, ¿en qué hemos robado? 그렇게 죽게 돌아가는 겁니까? Y entonces, ¿cómo es el hecho? ¿Cómo vamos a hacer para poder volver a ti? 네가 나에서 도둑질하고도 우리가 언제 주님께서 Y pero entonces Él cuando nos dice que verdaderamente, que cuando nosotros nos alejado de ti, tú has robado, cuando hemos robado de ti, es que ustedes verdaderamente no han entregado ni los diezmos y la ofrenda. Que verdaderamente ese diezmo que Abraham ya ha confesado, que verdaderamente Dios ya ha verdaderamente tomado. 돌아온다. Por eso nosotros tenemos que volver a Dios. Y entonces si nosotros queremos volver a Dios, tenemos que entregar el diezmo. 이제까지 Pero ¿qué está diciendo? 아니고 나에게서 도둑질 Que ustedes no han vuelto a mí desde antes de la generación y ustedes van a recibir la maldición. 끝이 났다는 겁니다. ¿Y qué es el hecho de recibir la maldición? Es si verdaderamente ha sido cortado de Dios. 여러 가지 이제 이 재정적으로 곤란을 당하니까 Queridos hermanos, ustedes ahora podrán pensar de que en estos momentos en que nuestra iglesia ahora está económicamente está un momento difícil, algunas personas podrán pensar de que yo haciendo esta prédica sobre el diezmo, les estoy diciendo a ustedes de que diezmen para poder verdaderamente, 내 마음이 속상. porque ahora en la iglesia está 이것은 difícil. Pero la verdad, 재정상과 상관. esto no tiene ninguna relación. El 10 de esta prédica que les estoy diciendo a ustedes no tiene ninguna relación con el problema que nuestra iglesia ahora está teniendo. Si usted le estoy diciendo, si usted verdaderamente tiene una fe, vamos a decir todos juntos, mi Señor. 나의 주여. Vamos a decir todos, mi Señor. 정말 예수님을 주님이라고 한다면 Si ustedes verdaderamente aceptan de que Jesús es su Señor, entonces tienen que seguir este camino. 찢는 곳에 마음이 ¿Qué nos dice el Señor? ¿De dónde están sus riquezas? Está su corazón. El hecho de que uno da el diezmo es que está volviendo a Dios. Pues si ustedes no están volviendo a Dios, ¿qué? El hecho de no diezmar. 이에 설교할 수 있는 날이 많지 않습니다. Les estoy diciendo a ustedes de que yo ya estoy viejo. No son muchos los días en que yo puedo darles este prédica a ustedes. 하지만은 Pero como el obispo Kim Son-young tiene que venir, pues ahora y tiene que predicar. Pero como yo no tengo mucho tiempo para poder predicar, pero la verdad, el Señor me ha llamado hace 60 años y yo verdaderamente, Él me ha dado la gracia y Él verdaderamente me ha dado esta voluntad de Dios y Él me ha revelado esta voluntad de Dios. Y verdaderamente, Dios me ha dado a mí, 해서 내게 영감 me ha dado la inspiración de poder ver la Biblia, ver toda la palabra del Señor en una imagen, según la voluntad de Dios. 더 빨리
Y por eso yo, si con todo corazón, antes de que yo muera, antes de que yo verdaderamente muera, quiero entregarles a ustedes esta revelación que Dios me ha dado a mí, esta palabra que me ha dado Dios. Pero luego de que yo muera, verdaderamente el pastor Kim Son-young va a venir delante de ustedes como obispo para entregarles una palabra mucho más y les va a alimentar a ustedes por medio de su palabra. Pero yo verdaderamente deseo y no tengo todas las fuerzas para poder entregarle todo lo que Dios me ha revelado a mí. 하는 것이 Pero lo que yo les he dado a ustedes, 얼마나 귀한 메시지였는가. pero qué tan precioso es este mensaje que Dios me ha dado a mí, esa inspiración que Dios me ha dado. Y yo verdaderamente he escrito el libro, la autoridad 그런데 de Dios. 딴 얘기예요. Y verdaderamente, hay unas personas que al leer ese libro no lo entienden, pero es porque el mensaje es tan pesado. Pero la verdad, la inspiración y la gloria que Dios me ha dado es algo que yo no puedo confesar, que yo verdaderamente tengo que confesar. Es algo que yo no puedo parar. 전하는 말을 단단히 전하게 하기 위해 Por eso Dios verdaderamente dándome el valor para llevar la palabra que Dios me ha dado. Él me ha dado grandes señales y prodigios. 한국의 선교가 된 이래 Y esto es algo que verdaderamente yo 사람이 있지 않습니다. no puedo encontrar ninguna persona que verdaderamente haya tenido y haya obrado lo que yo he hecho, que verdaderamente los hayan muertos que hayan resucitado, que verdaderamente que los leprosos han sido limpiados, que enfermos han sido limpiados, que los ciegos han visto y los sordos han oído. Y eso es algo que ha salido de mí por medio del pastor Kim Gi-dong. Y eso en ese tiempo, en la historia del cristianismo acá en Corea, verdaderamente no ha habido nada que ha sido de esta forma. Pero verdaderamente al principio el también hablar en lenguas, hay algo que a muchas personas que verdaderamente los discípulos, que verdaderamente en ese tiempo no había ninguno que hablaba en eso y pues me persiguieron. Pero ahora podemos ver que hay muchos que hablan en lenguas. Pero en Marcos 1 que dice que verdaderamente Dios le da al Espíritu Santo para que verdaderamente lleven la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros podemos ver a los discípulos, que la palabra que yo he testificado, verdaderamente es la palabra que el Espíritu Santo testifica al entrar en los discípulos, que verdaderamente dale el poder a cada uno de sus discípulos para que puedan testificar 그래 주신 según la palabra que Jesús ha dicho. Queridos hermanos, 교회와 우리 교회가 핍박을 받는 이유 중에 한 가지 una de las razones por la cual nuestra iglesia recibe la persecución, 몇 가지가 있어요. hay varias razones. 교회가 따라오지 못하는 몇 가지가 있는데 Es algo que alguna de ellas son 불신자의 사울 es que los demonios es el estado póstumo de los incrédulos. 처음으로 말하는 겁니다. Es algo que verdaderamente yo he dicho por primera vez en toda la historia en Corea. 죽을까 봐. Pero hay muchas personas que no dicen esto. ¿Por qué? Porque temen el ser perseguidos y morir. Porque por esto dicen que es herejía. 제가 접을 필요가 없어요. Pero la verdad, esto es algo que yo no puedo 이단년 소리 처음 나왔는데 verdaderamente quitar. 이라고 할 때 이 귀신이 불신자 사울 전자라. Pero entonces, 이거 하지 않기로 pero la verdaderamente, anteriormente, muchas de las doctrinas me han dicho que verdaderamente, que no enseñe, que verdaderamente, que no enseñe esto. 이는 사실 Pero la verdad, yo salí de esa denominación. ¿Pero por qué es eso? Porque esta es la verdad. 우리 교회만이 Por favor, solo nuestra iglesia ha verdaderamente 알고 있다. confesado esto, ha declarado esto. ¿Por qué? Porque yo verdaderamente sé claramente qué es lo que pasa con los incrédulos luego de morir. 우리에게 예수 말씀하시는 나는 부활이요. ¿Qué fue lo que Jesús nos ha dicho? Yo soy la vida y la resurrección. ¿Ustedes creen en esto? 그래서 오늘 Pero entonces, el día de hoy, ustedes y yo creemos en Jesús, de que Él es la resurrección, de que Él es la vida. 그의 살과
Por eso nosotros al tomar de su carne, de su sangre y al comer de su sangre, entonces nosotros obtenemos la vida y obtenemos la resurrección. Nosotros al resucitar, aunque nuestra carne vuelva al polvo de la tierra, nosotros, nuestro espíritu que ha sido alimentado por medio de la sangre de Cristo y de la palabra de Dios, verdaderamente resucitará en un cuerpo y huesos, y entonces subirá al reino de los cielos. 예수 그리스도를 믿고 Pero las personas que verdaderamente han creído en Jesús y han participado en la resurrección y han recibido el Espíritu Santo es el verdaderamente el que ha retenido el poder de la resurrección. Por la persona que no resucita no es persona de Cristo. 영이 없으면 Pero por eso la persona que no tiene el Espíritu de Cristo no es persona de Cristo. Esto es lo que nos dice en Romanos 8. La persona que tiene el Espíritu de Cristo es la persona que participa en la resurrección, que verdaderamente participa en la resurrección. Por eso cada uno de nosotros, los creyentes, 원에 간다. luego de morir, ¿a dónde van? En el paraíso. Hoy en día muchas personas dicen que la vida del hombre 시대가 que verdaderamente viven hasta los 100 años. 하니까 아주 Pero entonces se alegran de esto porque pueden vivir más. Pero no sé por qué se alegran de esto. 무드셀라 969살을 살았지만 Mudusela vivió por más de 100 años. Pero ¿qué fue lo que él pasó? 끝나고 그 자손들이 다 Luego de él, la generación, luego del diluvio, toda su generación murió. 하나님과 통해하더니 하나님이 데려가시고 Pero verdaderamente, ¿qué fue lo que él fue tomado por Dios y no fue llevado por Dios? Pero luego, verdaderamente sí vive por más de 100 años, pero verdad, ¿será que va a ser una carga para el hijo? 그 앞뒤가 돼서 Y verdaderamente ni siquiera tiene en este tiempo los dientes y tendrá que ser alimentado por sus hijos o por alguien. Y su cuerpo va a estar tan débil que verdaderamente va a envejecer tanto. 무엇이 기쁩니까? Que va a tener que necesitar la ayuda. Pero ¿cuál es el gozo de esto, de vivir por tantos años? En cualquier momento todos tenemos que morir. 낙원으로 간다. Pero los creyentes ¿a dónde van? Van al paraíso. Van al paraíso. 주님의 Pero cuando estén en el paraíso, luego de que el Señor vuelva de nuevo, cuando Jesús vuelva de nuevo, en ese día, las personas que están en el paraíso, 호련히 부활한 su espíritu va resucitar. 땅에서 그때 Y en ellos, en esa tierra, y digamos las personas que viven en esta tierra, verdaderamente también los creyentes que viven en este tiempo en esa tierra, verdaderamente su espíritu va a cambiar en ese momento. 공중에서 Y van a ver al Señor en los cielos. 그리고 그때는 다시는 Y luego en ese momento ya verdaderamente no va a estar la hora del reino de los cielos. El reino del Espíritu Santo no va a orar más. Y luego verdaderamente y esos seres que resucitaron van a venir en la tierra y va a estar por 1000 años en esta tierra. Verdaderamente dominando esta tierra. Y luego 율법 아래 있던 모세의 죄 las personas que estuvieron debajo de la ley, que estuvieron en Moisés, entonces ¿qué va a pasar con ellos? 그들은 다 아브라함의 품속에 Todos ellos entrarán en el seno de Abraham. 예수 재림하신 Y cuando luego de que Jesús haya venido nuevamente y luego de los 1000 años, verdaderamente ellos van a participar en la segunda resurrección. Y cada uno de ellos también de la misma forma resucitarán en espíritu y en carne. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir el juicio en espíritu. 낙을 Y ellos van a recibir el juicio por vivir según 따라서 la conciencia de que es lo bueno y lo malo. 바로 구원도 받고 Y también algunos recibirán en él la salvación 사망도 얻는다. y otros recibirán la muerte. 그 구원받는 자는 Y los que reciben la salvación, verdaderamente ellos no van a ser como igual que nosotros que hemos sido hijos de Dios, sino que ellos van a estar como los ángeles, siendo siervos. 그러나 그때 Pero entonces en ese tiempo, 사망에 이르는 자들은
Las personas que luego del juicio que reciben la muerte verdaderamente entrarán en el lago de fuego. 근데 이걸 우리가 잘 아셔야 것은 Pero algo que nosotros tenemos que saber bien en este punto es que la ley y la conciencia es algo que nosotros hemos escuchado muchas veces por medio de la prédica, pero la ley de Moisés y esta conciencia general que todos tenemos, ¿cuál es la diferencia de esto? Todas las dos son la conciencia. La ley también es la conciencia pues de la fe. Y también nuestra conciencia que nosotros tenemos también es la conciencia. O sea, las dos tienen la conciencia de conocer qué es lo bueno y lo malo. Pero las personas que están debajo de la ley, a las personas que tienen el pecado, son conscientes de que ellos han pecado delante de Dios. Y entonces ellos tienen ese corazón, ese temor ante Dios. 범죄했다고 시인하고 Ellos confiesan de que han pecado en contra de Dios y verdaderamente temen a Dios. 죽으면 Pero esas personas luego de morir entrarán al seno de Abraham 선악간의 y luego recibirán el juicio de 그래서 lo bueno y lo malo. 그때 부활에 Y luego ellos verdaderamente, pues, a las personas que van a participar en la segunda resurrección, participarán en ello y otros entrarán al fuego, al infierno. 참여한 우리들보다 천년 Y verdaderamente esto es algo, la diferencia de la primera resurrección y segunda resurrección son de 1000 años. Algo de nosotros y ellos. Pero entonces, ¿qué pasará con las personas de hoy en día que no creen, aunque les dice que crean en Jesús, no creen en Jesús? Pero ellos también conocen, ellos tienen su propia conciencia y tienen la misma conciencia. Pero la diferencia de la conciencia de la ley es que ellos tienen el remordimiento de que dicen, ay, yo no debería hacer eso. Pero ellos no confiesan de que hayan pecado delante de Dios, sino que ellos dicen, ay, yo pequé, pues como, ay, eso es algo que yo hice mal. O sea, cada uno de ellos tiene ese remordimiento entre ellos. 이는 둘째 부활에도 Pero la verdad, ellos ni siquiera participarán en la segunda resurrección. ¿Qué pasarán con ellos? En el momento en que ellos mueren, 저주받아 ellos ya han recibido la maldición, se convertirán en demonios. 귀신은 Y los demonios 다시 부활할 수가 없어. ya no tienen la oportunidad de resucitar, sino que ellos estarán en el Hades, en esta tierra, por un tiempo, y luego entrarán en el abismo. 둘째 부활이 끝난 다음에 Y luego de la segunda resurrección, 바로 ellos verdaderamente entrarán en el fuego, en el lago del fuego, y ellos estarán junto con el diablo y serán echados en el infierno. Esto que nos dice en Apocalipsis 22. 사망도 Y en ese día, en ese momento, verdaderamente ni la muerte, ni todo, la muerte, el universo, todo el Hades se entrarán en ello. Y por eso el universo ya no tendrá ningún uso. 없는 거예요. Y ahora, y de ese momento en adelante, el universo ya no tendrá ningún uso. 예수 믿고 Por favor, las personas que verdaderamente creen en Jesús y que verdaderamente y participan en la resurrección por medio del Espíritu Santo, las personas que han recibido el Espíritu de Jesús, verdaderamente, aunque mueran en este momento, entrarán en el paraíso y participarán en la primera resurrección. Pero de todas maneras, las personas que siguen dentro de la ley y dentro de uno, sigue por medio de y están siendo juzgados, condenados por medio de la ley, verdaderamente no participarán en la primera resurrección, sino luego de 1000 años 참여하여 participarán en la segunda resurrección. 부활하여 Y ahí 판을 받고 recibirán el juicio. 그래서 알고 보니 Y luego algunos entrarán, los ciegas entrarán, el trigo entrará en el paraíso y en el reino de los cielos, y la espiga verdaderamente será echado en el fuego. Pero verdaderamente las personas que 그들은 no han confesado delante del Señor, que verdaderamente no tienen la fe, en el momento en que mueren, en ese momento están cruzando ese puente que no pueden volver atrás. Y en ese mismo instante, 여호와를 질투하여 de la misma forma como Lucifer, que verdaderamente, pues verdaderamente quiso y verdaderamente tentó en contra del ángel de Jehová, en ese mismo instante, 그렇기 때문에 con ese mismo pecado, 그러면 어떡하냐? 당신은 망하여. verdaderamente él fue echado. 때문에 십자가 뭐라 그러니? Pero por eso que nos dice Mateos 12, que verdaderamente, luego de que verdaderamente el demonio al entrar, el dueño, que no dejen que el dueño entre y no tenga las, 재산을 늑탈하는
la construya su casa en ello, porque luego será difícil entrar. Por favor, nosotros verdaderamente tenemos que echar fuera a todos los demonios. ¿Por qué? Porque así no nos puede guiar en el lugar donde nosotros tenemos que ir, que verdaderamente hará que nosotros no tengamos nuestra vida de fe. Por eso, nosotros el hecho de estar lleno del Espíritu Santo es para obtener el poder, para tener el poder participar en la primera resurrección. Para que nosotros, ¿qué significa Belcebú? El que construye, para que verdaderamente ese demonio no verdaderamente construya dentro de nosotros, sino tiene que ser echado. Queridos hermanos, en los años 80, verdaderamente, los miembros de nuestra iglesia, estaban llenos del Espíritu Santo y echaban fuera demonios. Pero como ahora, verdaderamente no están no echan fuera demonios, están siendo engañados por medio de los demonios. Por favor, ustedes, ¿qué es la palabra que ustedes están escuchando? ¿Es la palabra de verdad o es la palabra de engaño? Verdaderamente la palabra de verdad sigue por medio, sigue la palabra que sigue hasta con los poderes, que nos dice en Mateo 8, que verdaderamente como ustedes pertenecieron al diablo, y así ustedes verdaderamente seguirán y hablarán en mentira. Pero la persona que sigue y verdaderamente pertenece a Dios, verdaderamente seguirá la palabra de Dios, que en 1 Juan 4:8 que nos dice, como ustedes pertenecen al mundo, verdaderamente no escuchen la palabra de Dios. Pero el que pertenece en Dios, verdaderamente tendrá el Espíritu de decir diferencia que la verdad y que la muerte. Que como nos dice en Apocalipsis 2, por favor escuchemos lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Dice que el que tiene los oídos para escuchar la palabra del Señor, el que tiene bendición. Judas Iscariote escuchó la palabra del mundo, escuchó la palabra del diablo. Por favor, no escuchen la palabra del mundo. Por favor, escuchen solamente la palabra del Espíritu Santo. Hasta ahora que verdaderamente, por favor, tenemos que destruir al demonio que está dentro de nosotros. Y le vengo así sea en el nombre de Jesús. Así tiene que ser. Por favor, y así nosotros tenemos que volver a Dios por medio de esto. El diezmo es el hecho de volver a Dios. Es el testimonio que nosotros estamos volviendo a Dios. Por favor, ustedes cuando dicen, oh Señor, Jesús es mi Señor, entonces tenemos que volver a Dios. Tenemos que ir a Dios. Si el Señor nos ve allá, tenemos que ir ahí. Entonces, ¿cómo nosotros volvemos a Dios? El Señor que nos dice, ¿por qué me han robado a mí? Pero entonces que ellos dicen, ¿cómo? ¿Cuándo te hemos robado? Entreguemos. Es el hecho de que nosotros hemos robado el diezmo y las ofrendas. El diezmo no es verdaderamente, es ley de Moisés. Es verdaderamente la confesión en la fe de Abraham. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. El ser tacaño verdaderamente podrá destruir a su espíritu. Por favor, no son muchos días en el cual yo pueda vivir. Por favor, yo tengo que enseñar a los miembros de nuestra iglesia. Por favor, de la misma forma como la madre que ama y verdaderamente vive por su hijo. Y por su hijo, verdaderamente tenemos que tener ese corazón. Por favor, cuando ustedes vengan delante del Señor, cuando vengan el día del Señor, yo tengo ese corazón de la madre de verdaderamente salvar a su hijo. Para que verdaderamente tenemos que tener la palabra de poder servir, para que yo tenga ese corazón de madre. Por favor, escuche la palabra del Espíritu Santo, que la palabra que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Vamos a decir todos juntos, mi espíritu volverá a Dios. Vamos a decir todos, mi espíritu volverá a Dios. Mi espíritu volverá a Dios. Mi espíritu volverá a Dios. Por favor, entreguemos nuestras ofrendas y también nos reentregamos nuestras ofrendas que nosotros hemos prometido a Dios. Vuelvan a Dios. Por favor, todos de pie. Por favor, las personas que no tengan el deber, que no tengan esa certeza de volver a Dios, siéntense.
Por favor, las personas que no tienen la fe, siéntense. Pero por favor, los que tienen verdadera la fe, levántense y oremos en este momento para poder volver a Dios, para que el Espíritu Santo nos huya a nosotros, para que nos ayude. El diezmo no es el obedecer, es la fe de volver a Dios. Vamos a orar todos juntos. 아주 간절히 기도하십시오.